Mi Javi, mi niño, soy tu mamá, mi amor. Aquí estoy contigo, ¿eh? Yo también vine. Aquí estamos papá y mamá y toda la familia está afuera esperando que te recuperes. Además, tu papá ya prometió que no te va a regañar por haberte escapado, mi vida. Y tampoco te voy a decir nada si pierdes el año, ¿sabes? Porque eso no importa. De todas formas, eso... Bueno, lo ibas a perder, ¿no? Pero lo vamos a recuperar, sí. Tengo mucho miedo de perder a mi hijo. No quiero. No. Hola, Elena. ¿Cómo va todo? Perfecto. Estoy terminando de trapear. Las mesas y la cocina quedaron limpias y los refrigeradores llenos. Perfecto. Muchas gracias. Pues aquí Javier salió bien de la operación, pero pues, tenemos que esperar. Sigue delicado. Pues ánimo. Buenas noches, don Paco. Con permiso, ¿eh? ¿Qué bueno, Julieta. Paco, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Julieta. Contigo quería hablar, gatita. No, gatita. Ex gatita. Te pido que le hables con más respeto, amiga. Sí, don Paco, perdón. Y me da mucho gusto que esté aquí para que se entere de las decisiones que ha tomado su hija. Por favor, vete. Te juro que no tengo paciencia para tus escenas. No te preocupes, no me voy a tardar, es rápido. Nada más quiero que me digas si es verdad que cuando te fui a buscar al campo estabas ahí con Antonio Solano. ¿Qué pasó? ¿Tú qué estás haciendo aquí, Oye, ¿qué te pasa? Tú eres la última persona que debería estar aquí en esta clínica. Yo solamente quiero saber cómo está Javier. No tienes nada que hacer aquí, así que te vas largando. A ver, Viviana, no la trates así. Cálmate. Doña Lupita, a mí me duele mucho. De verdad lo siento. Tú no sientes nada. Trataste súper mal a Javi todo este tiempo. Él estuvo sufriendo un montón por tu culpa. Vete. Retira tus palabras, Elvis. No tienes derecho a dudar de mi hija. Con todo el respeto, don Paco, pero fue ella la que me faltó a mí. Ajá. No tengo por qué darte explicaciones. Lo de nosotros se terminó. Sí, se terminó. Pero da la casualidad que cuando tú estabas sola en la cabaña con el millonetas, eras mi prometida, Julieta. Eso es cierto. Toma, que la deja callada, ¿no? No voy a hablar contigo frente a ellos. Váyanse. Vámonos, vámonos. Nos vamos, pero con todo, primo. Recuerda que eres el mero mero y que no te intimide la güera. No, que no te intimida. Mira, no sé nada. Te vamos a estar esperando allá afuera. Vámonos. Vamos, que te diga la vamos, verdad, está bueno, toda está bueno. completo, porque así son, mentirosas. Hijo. Yo también los voy a dejar. Entonces respóndeme. ¿Estabas con Antonio en la cabaña? Sí, estaba con él. Gracias. Qué sincera, ¿eh? O sea, no que estabas mal por Elena, Julieta. Claro, la tristeza te vino como anillo al dedo, ¿verdad? Y bienvenida a la libertad, a darle vuela a la hilacha. No me grites ni me hables así, porque tú y yo estábamos mal. Me dolió saber que Elena está enamorada de ti, que se besaron. Me fui al campo a pensar. Antonio lo supo, fue sin avisarme. Yo necesitaba hablar con alguien. ¿Y ese alguien qué? Después de platicar, ¿qué pasó? ¿Se acostó contigo? Sí, perdón. Ya deja de buscar excusas para no reconocer que estuviste con este tipo. ¿Qué? ¿No dices que era la tipa más honesta del barrio? ¿No te la pasas exigiendo la verdad? ¿De verdad quieres hablar de eso? Sí. O sea, tengo que darte detalles de mi intimidad. Qué tierno. ¿Así le llaman ahora? ¿Qué no es mejor decirle por su nombre? ¡Calentura! A mí no me faltes el respeto, y menos en mi casa. ¿Por qué te pones así, mamacita? ¿Por qué con esos berrinches? No te estoy diciendo ninguna mentira. En menos de 5 horas, Julieta, pasaste de ser mi prometida a lo que ya sabemos. ¡Ya cállate! No me voy a ir de aquí
Hasta que tengas el coraje de decirme si pasaste la noche con ese tipo. Sí, sí pasamos la noche juntos. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Yo te hubiera querido igual. A mí no me importa que seas un niño rico. Lo único que me importa es lo que eres por dentro. Perdóname. Perdóname por haber sido tan cruel contigo. Perdóname por no haberte sabido perdonar. Todas las cosas que te dije fue porque estaba muy enojada contigo. Pero yo te sigo amando, Javi. Dime cómo es la vida. Dime cómo es que se mira viviendo junto a ti. Javi, ¿qué pasa? Javi. Ay, no, Dios mío, ¿qué hice? ¡Auxilio, ayúdenme, por favor! Javi, no, espérate, Javi, por favor. ¡Auxilio, ayúdenme! Javi, resiste, por favor, ¿qué te está pasando? ¡Auxilio, ayúdenme, doctora, por favor! ¡Alguien, ayúdenme! ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Nos amábamos, nos íbamos a casar, Julieta. Teníamos absolutamente todo para ser felices. Usaste lo de tu hermana como un pretexto para dejarme. No, yo te quiero, pero no te amo. Es cierto. Te dije que amaba a Antonio, pero no quisiste aceptarlo. Lo de Elena me hizo entender que nunca debimos volver. Dijiste que me ayudarías a olvidar a Antonio. Yo lo intenté, pero no pude. Ahora resulta que es mi culpa. Que yo te forcé. Que yo te obligué. No, no lo tomes así. Entonces... Yo sé que duele, pero es la verdad. No te amo, pero yo quiero que seas feliz. Gatita. Por favor, pasa la página, olvídate de mí. Llegará el día que me veas sin resentimiento. Yo no voy a pasar la página. Yo no te voy a olvidar. Yo voy a luchar por ti siempre. Por favor, no insistas. No hagas esto. Buenas noches. ¿Qué pasó? Elvis ya sabe todo. Hey. Sabe que no lo amo. No es cierto. Que amo a Antonio. Quiero que sepas que el camino está libre para los dos. Si ustedes quieren tener algo, pueden hacerlo. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer, ¿ok? Yo solo les digo que por mí no hay problema. Si se dan una oportunidad. Lo digo sinceramente. Pues guárdate tu sinceridad. Yo no soy de las personas que cambia de pareja como si fuera un calcetín. Y yo no ocupo un premio de consolación tampoco. A ver, bájale, ¿eh? Tampoco me humilles. Estaré muy enamorada de ti, pero no te des tu taco, ni que fueras quién o qué. Pues fíjate que yo soy una persona trabajadora, el trabajador de los robles. Que no se te olvide que tú también eres de esta colonia, Julieta. No de Lomas de Miraflores. Eso está muy, muy alto y cuando te caigas, ahí voy a estar yo para recogerte. Doctora, por favor, ¿es verdad que tuvo un infarto, sí o no? No, por favor, calma. Fue un episodio cardíaco, bradicardia. No un infarto, son cosas distintas. ¿Qué? Ya está estabilizado. ¿Bradicardia? Sí, bradicardia. Bradicardia. ¿Y puede volver a pasarle, doctora? En su estado sí, pero lo tenemos monitoreado y bajo vigilancia todo el tiempo. Es una buena noticia que haya salido adelante la operación. ¿Lo podemos ver, por favor? No puedo autorizar en este momento, pero créanme que estamos haciendo todo lo posible. Y ahora debo seguir, con su permiso. Sí. Y disculpe. Bueno, yo sugiero... Váyanse a descansar. No te vamos a dejar solo. Está bien, gracias. Está bien, tiene razón. Vamos a calmarnos y estar en paz. Bueno, sí, hay que estar en paz, pero hay que estar unidos también en vez de estar descansando. Bueno, pues yo me ofrezco a ir por comida o lo que haga falta de la casa. Gracias. Eso estaría muy bien. Aquí tienes las llaves. Comida hay aquí en la cafetería, pero estaría bien que nos trajeras abrigos y chamarras, ¿sí? La noche va a ser larga. Sí. Yo después te lo pago. No se preocupe, en serio. Gracias, Beto. ¿Qué pasó?
Oye, si Johnny quiere venir, dile que no puede. Se oye bien feo que me quieras dar las migajas. Es como si Elvis fuera un par de zapatos que te quedaron chicos o viejos. No, no lo veas así, perdón. No fue mi intención. Solo quiero que hagan su vida sin pensar que eso me puede lastimar. Es mejor ser claros. Mira todo lo que pasó por no decirme la verdad. Está bien, lo voy a pensar. ¿Has sabido algo del hijo de Antonio? Sigue muy grave. Están haciendo todo lo posible por salvarle la vida y parece que está en un buen hospital. Ya sé que vas a pensar que me meto en lo que no me importa, pero yo que tú me iba corriendo al hospital y le daba todo mi apoyo a Antonio. ¿Te volviste loca? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Por qué no? Tengo mis motivos y no tengo por qué contártelos. Sí, tienes razón. ¿Para qué abrí mi bocota? Es tu vida. Pero una cosa sí te digo, a mí nadie me frenaba para estar con el hombre que amo. Sí, eso ya se sabe, que nada te frena. Mi amor, ¿cómo estás? Violeta. Bueno, les cuento. Javier salió bien de la operación, tuvo una crisis cardíaca, pero lo lograron estabilizar. Lo que sí es, la familia no va a querer salir toda la noche. Yo vine por algo de ropa y unos abrigos. Ah, si quieres yo te bajo la ropa de Lalo. Gracias. Les llevas ropa y luego vuelves, ¿verdad? No, mi amor, me voy a quedar toda la noche. Es para lo que necesita la familia. Para lo que necesite Viviana. No, mi amor. No se trata de eso. ¿Sí? Mira, sus papás, doña Lupita, Eduardo, todos son como mi familia. Yo los quiero, como te quiero a ti. Tú eres mi novia. Mi amor, tienes que confiar en mí. Ahorita no son momentos de celos. Javier está grave. Sí. Hey, Beto. Violet me acaba de decir lo que pasó. Me voy contigo a la clínica. Gracias, Johnny, pero no hace falta. Mejor quédate aquí. What do you mean stay here? ¿Por qué no iría con mi novia en estos momentos? Eso mismo pienso yo, Beto. O sea, ¿qué onda? Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas